Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están la gente linda de Dios? Aquí nosotros, desde la capital federal, desde el barrio de La Boca, desde la iglesia Jesús la Esperanza, estamos transmitiendo para todos los amigos, compañeros, colegas en el ministerio, Iglesia de Jesucristo que nos ven, que nos siguen. Les mandamos un gran saludo de toda la producción, a todos los que nos ven y nos siguen, deseándoles las más ricas bendiciones del Altísimo. Para todos aquellos que están por primera vez viendo el programa y que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia en el barrio de La Boca, calle Necochea, 1066, esquina Bransen, y nuestro templo tiene como nombre, como título de nuestro templo, Jesús es la esperanza. Si usted vive cerca de aquí, de la calle Necochea y Bransen, recuerde que nuestras reuniones son los martes, jueves y sábados a las 19:30 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Le esperamos, con gusto le recibiremos y esta será su casa, la casa de Dios, donde usted pueda venir y estar seguro que escuchará la palabra maravillosa que permanece para la hora que pasa, la palabra de Dios. En estos días estamos hablando sobre una serie de mensajes que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Le hemos dado a llamar la serie un hombre extraordinario, porque estamos hablando de Jesús. Él era más que un hombre, era el Hijo del Dios viviente. Pero caminó sobre la tierra y luego subió al cielo. Estamos hablando del tiempo cuando Él caminó sobre la tierra. Y hoy estamos en el capítulo o en el mensaje número 6 de este maravilloso Jesús que caminó sobre la tierra. Nuestro tema de hoy será la dependencia de Jesús al Espíritu Santo. Jesús dependía totalmente del Espíritu Santo y creo que esa fue una de las más importantes enseñanzas que Él dejó para todo aquel hijo e hija de Dios que desea servir a Dios. Porque es imposible servir a Dios, es imposible trabajar en el reino de Dios si uno no tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas cosas hoy sobre cómo Jesús dependía del Espíritu Santo. Jesús es la máxima expresión de Dios aquí en la tierra. Cuando digo la máxima expresión, estamos hablando del trino Dios. La Biblia es muy clara en esto cuando dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero muestra la Biblia que son 3 los que dan testimonio en el cielo. Esto se ve desde el principio, desde el libro del Génesis, muestra que la Trinidad o estos 3 personajes que son uno, porque Dios es uno en 3 personas distintas, muestra a uno cuando uno encuentra en las páginas del Génesis, en el primer libro de la Biblia, el trabajo en conjunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre muestra a la Biblia que el Padre es el ideólogo de esta obra maravillosa, la cual está registrada en parte en lo que llamamos Biblia, la palabra de Dios. El Hijo es la palabra encarnada, cuando en el principio dice la Biblia que Dios dijo, esa palabra, la palabra es Jesucristo encarnado. Así que la palabra dio la orden del Creador y el Espíritu Santo ejecutó la orden
dada por el Creador. Quiere decir, aquí estaban los tres: el Padre, el Verbo, el Hijo, el Espíritu Santo. En el reino de Dios no existen los llaneros solitarios. Lo vamos a dejar claro de entrada. Nadie, como dicen en el mundo habitual, nadie se corta solo en el reino de Dios. Nadie es más capaz que el otro. Cuando uno realmente está en las manos de Dios, somos todos iguales y todos dependientes de Dios. Dios mismo, siendo tripartito, por decirlo así, no deja de ser todopoderoso y aún obrando en equipo. Lo vemos obrar en equipo desde el principio. El Espíritu Santo transmite lo que oye del Padre y del Hijo. Esto dijo Jesús, que el Espíritu Santo transmite lo que oye hablar del Padre y al Hijo. Y el Hijo no hace nada si no lo ve hacer al Padre. Esto está todo en la Biblia, mostrando cómo trabaja en conjunto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, encontramos esta expresión. 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, si usted tiene una Biblia me puede seguir. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así dice primera carta de Juan en el Nuevo Testamento. En la vida preciosa de Jesús hay una muy marcada dependencia de nuestro Señor Jesús sobre el Espíritu Santo. Comenzando desde el momento en que Él fue engendrado en el vientre de la Virgen María, ya vemos cómo el Espíritu Santo comienza a obrar allí en la vida de Jesús. La dependencia del Espíritu Santo se muestra aún en Jesús allí al nacer, al crecer y al tomar las decisiones, ya desde muy jovencito. En San Lucas capítulo 1, versículo 35, mire, vamos a leer lo que dice San Lucas. A ver, San Lucas capítulo 1, versículo 35, dice, cuando el ángel vino a hablar con la Virgen María, dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya de entrada, el ángel le dice a la Virgen María que el Espíritu Santo la cubriría, la llenaría. Y de esa manera ella quedaría embarazada de un niño que sería engendrado por el Espíritu Santo. Esto es un milagro. El Espíritu Santo dice, vendrá sobre ti y te cubrirá. Esta expresión está aún en el Antiguo Testamento. Cuando alguien iba a ser usado por Dios, siempre hablaba, la Biblia expresa de que el Espíritu Santo lo cubrió o vino sobre la persona. Aquí el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, la cubrió, y por lo cual, dice el ángel o el arcángel, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Un acto creativo de una persona en el vientre de una mujer virgen. Esto es un milagro. Posiblemente haya gente que no cree en esto, pero no lo creería aunque a Dios se le hubiera ocurrido que naciera por una insignificante criatura creada por Dios y puesta en la hojita de un repollo y hubiera nacido allí, porque Dios puede hacer las cosas como Él quiere. Tampoco lo creerían. Así que Dios decidió hacerlo así, y si usted lo cree, fenómeno. Y si no lo cree, Dios lo hizo así. Aunque usted no lo crea, Dios lo hizo así. Un milagro en el vientre de María. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Pero
la Biblia no queda allí. Dice que Jesús nació y creció a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le iba dando conocimiento, le daba sabiduría. Mire, en San Lucas capítulo 2, si usted tiene la Biblia, el texto que leímos recién estaba en capítulo 1, ahora vamos al capítulo 2, versículo 52, dice, ya Jesús acá ya tenía 12 años, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese crecimiento, aunque parecía normal, porque era normal hablando de lo humano, en lo espiritual era un crecimiento maravilloso, porque la dependencia de Jesús, que era sin pecado, era total al Espíritu Santo. Crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. El profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, anticipó cientos de años antes lo que pasaría en la vida de Jesús. Mire, ojalá que usted esté mirando este programa y que tenga una Biblia allí. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, vamos a leer un texto ahí. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesús. Tendría que pararme acá para contar un poco la historia, pero no podemos parar porque el tema nos lleva más adelante, ¿verdad? Y el versículo 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu Santo de Jehová. Está hablando de Jesús. Antes, cientos de años antes que venga. Dice, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y comienza a describir qué tipo de espíritu. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, tenía tal relación el Señor Jesús con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le hablaba, Jesús entendía, recibía la enseñanza del Espíritu, le daba sabiduría, entendimiento, conocimiento, a tal punto que Jesús no juzgaba según lo que veía con sus ojos naturales, ni lo que oía con sus oídos naturales de este mundo. Como nosotros a veces juzgamos según lo que vemos y lo que oímos, Jesús podía juzgar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le hablaba. Y esto es muy interesante, porque también nos va a servir a nosotros para los temas que vamos a traer más adelante. Cuando tenemos una dependencia permanente, una entrega total al Espíritu Santo, nos será transmitida la sabiduría del Espíritu de Dios de la misma manera que le fue transmitida a Jesús. Porque esto también lo dijo Jesús. Si nosotros hubiéramos leído un poquito más arriba en San Lucas, nos hubiéramos encontrado con un Jesús que a los 12 años estaba en el templo charlando con los maestros de la ley de Dios, con los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y estaban todos anonadados escuchando a Jesús hablar. Dice, ¿de dónde tiene tanta sabiduría este chico? Y les daba una cátedra, una enseñanza sobre la ley de Dios. ¿Por qué? Y porque Jesús era enseñado por el Espíritu Santo, no por los hombres. Esto es muy interesante. La dependencia del Espíritu Santo del Señor no solamente fue en su nacimiento, no solamente fue en su crecimiento,
sino también fue aún antes de entrar al ministerio. Cuando Jesús está por entrar al ministerio, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera especial. Mire, volvamos a San Lucas, porque nos fuimos a Isaías. Volvamos a San Lucas y vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 21, dice San Lucas capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todo el mundo se bautizaba en agua, Juan el Bautista estaba bautizando, y entonces Jesús también se vino a bautizar. El bautismo en agua significa arrepentimiento a la vida vieja y nacimiento a una vida nueva, a tal punto que las aguas del bautismo han sido llamadas la tumba líquida, porque la persona es introducida dentro del agua como un ejemplo de que muere la persona vieja y sale del agua una persona nueva. Eso significa el nacimiento, el bautismo en agua. Jesús no era una persona que estaba en pecado, no necesitaba bautizarse en agua, pero él obedeció en todo al Padre. Y si todos se bautizaron, él también se bautizó. Pero cuando salió del agua, lo hemos leído recién, cuando sale del agua, entonces el Espíritu Santo vino sobre él. Fue sumergido en el Espíritu Santo, no solamente sumergido en las aguas naturales de este mundo, sino sumergido en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque necesitaba, aún el Hijo de Dios, como hombre, necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. Si Él lo necesitaba, cuánto más nosotros hoy, que somos los sucesores, ¿verdad? Ahora, esto fue una muestra de que el Señor quería enseñarnos a nosotros, es una muestra de la importancia del bautismo del Espíritu Santo. La importancia de ser llenos del Espíritu Santo. No sé, si lo quiere poner, el señor director lo pone, no lo quiero obligar porque tengo muchos textos acá, pero en Hechos 10:38 dice que Dios Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret para hacer bien y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Quiere decir que vino el Espíritu Santo a Jesús para hacer la obra. Ningún hombre, hablando humanamente, puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Jesús dependió como hombre aún del Espíritu Santo, aunque Él era el Hijo de Dios, pero dependió para hacer todas las cosas, dependió del Espíritu Santo. En San Juan 14:10, vamos a leer unos textos acá. San Juan 14:10, anuncia esto Jesús. Le dice a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, le hablaba al Espíritu, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Clarísimo. Está diciendo el Señor, dependo totalmente del Espíritu Santo. No puedo hablar nada si el Espíritu no me lo dice antes. No puedo hacer nada. El que hace las obras es el Espíritu Santo. Y en San Juan, capítulo 5, San Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, lo dice el Señor Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estaba mostrando la dependencia total del Espíritu Santo. No juzgo, dice, yo no puedo,
hacer nada. Primero dice, no puedo hacer nada. ¿Y sabe lo que es nada? Es nada. No puedo hacer nada por mí mismo, como hombre. Según oigo lo que el Espíritu me dice, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, no busco hacerme ver o demostrar, no, sino que busco la voluntad de mi Padre. Bueno, Jesús no vino a hacer la voluntad del hombre, está bien claro. Cuando a él lo querían forzar, a ver, haz un milagro, no lo hacía. A ver, muéstranos que no mostraba nada. Solamente hacía lo que oía del Padre. El hombre siempre está queriendo manejar al hombre. Pero, por favor, que usted pueda ser guiado, gobernado, dirigido por Dios y no por los hombres. La dependencia del Espíritu Santo durante el ministerio terrenal fue tremendo para el Señor, pero también, aún en su muerte, el Espíritu Santo intervino. Y aún en su resurrección, Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Es decir, no podemos hablar de Jesús sin hablar del Espíritu Santo, y no podemos hablar de Jesús y el Espíritu Santo sin hablar del Padre. Pero está muy claro la dependencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Después del bautismo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, dice la Biblia, para que sea tentado por el diablo. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mire, esto está en San Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. San Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús fue inspirado, empujado, llevado por el Espíritu Santo al desierto? ¿Para qué? Para tener un enfrentamiento con el diablo, para ser tentado por el diablo. Y no solamente estaba allí siendo tentado por el diablo, este texto dice que las fieras estaban con él, las serpientes, había bicharracos del desierto. Allí estaba el Señor guardado y los ángeles le servían, mire, porque era muy duro, 40 días y 40 noches ayunando y orando. Ahora, el que hizo caer en desobediencia a Adán y Eva, ahora tenía la oportunidad de hacer caer al segundo Adán. El segundo Adán, del que habla la Biblia, es el Señor Jesucristo. Es el segundo hombre creado milagrosamente por Dios. Y ahora este segundo Adán, guiado por el Espíritu Santo, fue tentado, fue probado. Tenía una opción Jesús, de seguir oyendo al Espíritu Santo o de oír la tentación de Satanás. Es exactamente lo que le pasa al hombre hoy. La tentación es el ofrecimiento satánico. Y ese ofrecimiento satánico es siempre sobre lo natural. Siempre es en el mundo temporal, en el orgullo del hombre, en el deseo que puede haber en la carnalidad del hombre. Nunca en lo espiritual. El diablo no te va a tentar en lo espiritual. Mire, la primer tentación que tiene Jesús acá en el desierto era que las piedras se transformen en pan, comida. Estaba ayunando. A los 40 días, dice la Biblia, tuvo hambre y el diablo vino y dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan y come que vas a pasar hambre. ¿Por qué? Le quería hacer un milagro para favor de él propio. Jesús se defendió con la palabra, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El segundo ofrecimiento era fama. Le mostró los reinos del mundo. Mire, si postrado me adorares, te voy a dar todo esto. Todavía se lo está ofreciendo a la gente en el mundo. Ofrecimiento de la gloria. Siempre está tentando al hombre, a la mujer. Satanás siempre está tentando para que no guarde la voluntad de Dios. No escuche la voluntad de Dios. Ahora, hay otro detalle, si ustedes, claro, tendríamos que tener más tiempo para poder explicar algunas cosas.
Pero el Señor venció al Satanás lo venció como hombre. Fíjese que la tentación viene al hombre, el diablo no tienta al Espíritu Santo. No puede ser tentado, dice la Biblia, Dios. Así que fue tentado el hombre. Y es el hombre el que se defiende. ¿Y cómo se defiende? Con la palabra de Dios. Nosotros tenemos también la palabra para vencer. Jesús se sometió a fondo a la palabra y se sometió a la voz del Espíritu, más que nada. La tentación del pan, la tentación de la fama, son tentaciones actuales. El diablo sigue tentando de lo mismo. Es un pobre diablo. Mire, en San Mateo capítulo 27, versículo 39 al 42, tiene la máxima tentación Jesús estando clavado en la cruz. Búsquelo. En San Mateo capítulo 27, versículo 39, vamos a ir hasta el 42. Estaba Jesús ya crucificado. Escuche con detenimiento. Usted dice, no, pero acá no está el diablo, pastor. El diablo usa a las personas que se rinden a él. Fíjese cómo hablaban. Estaba allí el Salvador del mundo colgado en una cruz sufriente. Y mire lo que pasa. Versículo 39. Y los que pasaban, los que lo veían crucificado, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Quién le parece que quería que bajara de la cruz? No eran los hombres. Ahí había un inspirador que sabía que si Jesús moría en la cruz, él perdía la batalla. El versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, mire, los religiosos, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Los religiosos querían que se bajara de la cruz para creer en él. ¿Qué le parece que hubiera pasado si Jesús se bajara de la cruz? La salvación no hubiera sido completada, no hubiera sido hecha. Él vino para morir en la cruz del Calvario, para salvar nuestras almas, nuestra vida, para llevarnos a la vida eterna. Y estos que predicaban la palabra en el Antiguo Testamento, estos que decían ser los hijos y las hijas de Dios, estos religiosos querían que se bajara de la cruz. Gracias a Dios que Jesús no vino para oír al hombre, sino para oír al Padre. Y Él quedó allí en la cruz. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, el apóstol Pablo dice una declaración acá muy importante. Quiero que busque el libro de Romanos para ver qué dice San Pablo. San Pablo, allí en Romanos capítulo 8, versículo 11, Jesús murió en la cruz y fue enterrado en una tumba. Y de allí lo levantó el Señor. Pero dice en Romanos 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. Acá está diciendo muchas cosas, Pablo. Lo primero es que dice que el Espíritu Santo levantó el cuerpo de Jesús de entre los muertos. Así que fíjese lo que venimos saltando la Biblia para que usted pueda ver. Estuvo en el nacimiento, embarazó a María, nació, estuvo con Jesús
Cuando tenía 12 años, la Biblia muestra que estaba con él, que le daba sabiduría, que le daba conocimiento. Luego vemos que hizo milagros, señales, pero ¿cómo los hacía? Pues a través del Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo que no podía hacer nada sin el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y también aún en la cruz del Calvario, muriendo allí, Él entregó su Espíritu. Y el Espíritu Santo estuvo con Él hasta último momento, hasta que fue abandonado en la cruz para que padeciera la muerte segunda. Luego, estando en las profundidades de la tierra, dice la Biblia, el Espíritu Santo levantó el cuerpo de Jesús, lo sacó de la tumba. Esto lo está diciendo San Pablo, pero dice más, que si el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús y que le levantó de la tumba después de muerto, dice Pablo, si ese mismo Espíritu vive en nosotros, también nuestro cuerpo será vivificado y levantado como el de Jesús. Esto es una revelación. Pero vamos a ir a un último texto. En San Lucas, capítulo 24, que es el último, versículo 50, Jesús le dice a sus discípulos antes, después de resucitado y antes de irse al cielo, le dice a los discípulos que estuvieran juntos, que siguieran alabando al Señor, le está dando las últimas palabras, y dice en el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Estaban todos juntitos, y estaban allí a la punta de una montaña, y de pronto levantó los brazos, los bendijo, y el versículo 51 dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Quién le parece que lo llevó al cielo? El Espíritu Santo. Dice Pablo, si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal. Y así como Jesús fue llevado al cielo en cuerpo, alma y espíritu por el poder del Espíritu Santo, así será con usted y conmigo si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice el versículo 52, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. Tengo que terminar. Quise mostrarle un poco, si lo mareé, porque dije tantas cosas acá, pero si lo mareé fue por, tengo tanto para decir que tendríamos que estar mucho tiempo, pero concluyo con esto. El maravilloso Jesús, el precioso y extraordinario Jesús de Nazaret, vivió en esta tierra y dependió totalmente como hombre del Espíritu Santo. Pero no quedó con eso así. Él dijo, yo me voy, pero viene uno tras de mí. Cuando Él venga, Él les hará saber todo lo que va a suceder, todo lo que pasará. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién era Él? El Espíritu Santo. El mismo que lo llevó al cielo, volvió para estar con los que aman y quieren servir al Señor. ¿Quiere usted recibir a Cristo como su Salvador personal y luego servirle con poder? Si usted recibe a Jesús, el que entrará en su vida no solamente será Jesús, será el Espíritu Santo también, para continuar la obra que el Señor comenzó. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador y Señor de su vida, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, pido ahora que permitas que Cristo entre en mi corazón. Quiero que Él sea el Señor de mi vida.
el dueño de mi ser, de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo. Lléname de ti, Señor. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todas las cosas que he hecho. Señor, perdona mi ignorancia, porque muchas cosas las hice por ignorancia, porque no conozco nada de ti. Pero quiero conocerte. Ayúdame a conocerte. Quiero hacer y vivir en tu voluntad. Tómame de tu mano. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy gracias, porque sé que siempre me oyes. Amén, amén y amén. Si lo he hecho de corazón, luego que termina esta charla aquí, entra en una habitación, cierra la puerta atrás de sí, ore a Dios que está en secreto. Y Dios que verá en lo secreto lo va a recompensar en público. Consígase una Biblia y conozca a Jesús. Camine con Jesús. Viva para Jesús. Y Dios cambiará su vida en una vida maravillosa. Recuerde que estamos por este mismo canal los domingos y los miércoles a las 9 de la noche. Le esperamos aquí y Dios bendiga a toda la iglesia. Porque ahora, en la próxima charla, vamos a estar hablando de nuestra dependencia con el Espíritu Santo. Dios le bendiga mucho, iglesia amada.